Ya. Hola, hoy tenemos un tema súper importante, ¿ya? Teoría de cambio. Me ha tocado en todos los últimos eventos que me ha tocado ir a presenciar pitch, ¿ya? Que estos temas son cada vez más relevantes. De hecho, estamos llegando a un punto en el cual va a ser extraño que alguien no plantee temas de impacto, de cómo impacta positivamente a los temas sociales, ambientales, ¿ya? Digamos que ya se diría en la jerga que es un must. Así que por eso mismo tenemos esta charla por parte de Pablo, a quien ya conocen. Y bueno, eso, les invito a estar dentro y les vamos a dejar después algunas tareas, algunas cosas pendientes. Así que les van a ayudar bastante en el emprendimiento. Así que Pablo, te presentas. ¿Tú mejor? Ya, Ah, yo. voy. Muchas gracias, Francisco. Bueno, a quienes participaron del taller de colaboración, ecosistema, ya me deben conocer. Tal vez lo relevante que podría decirles en torno a este taller es que aparte de haber trabajado en organizaciones que están como de segundo piso, que están ahí en el ecosistema de innovación, innovación social, tecnología, me ha tocado particularmente a mí trabajar en temas de impacto, de triple impacto, y esa es una componente importante en los ciclos de innovación de Open Seniors, lo que quiere también el BID. Entonces, la idea es hacer un barrido bien completo y entregarle algunas herramientas prácticas para que ustedes puedan desarrollar. Esto, un poco para poner en contexto, y la misma diapo de la presentación pasada, tiene que ver con que está esta creciente necesidad de abordar el envejecimiento de la población. Eh, y hay una pregunta de cómo puede la colaboración entre stakeholders contribuir a la innovación centrada en mejorar el bienestar de las personas mayores. En este caso, sus startups, emprendimientos, cómo pueden, con las actividades que hacen, poder mejorar el bienestar de las personas mayores y bien subrayado eso. Entonces, ¿por qué medir impacto? Primero porque en este proceso están más o menos obligados. Es algo que van a pedir. Pero además hay un contexto que, como decía Francisco, esto cada vez se está pidiendo más y es porque están pasando cosas que, que ya no podemos obviar, ¿no? Así muy rápido como contexto, seguramente han visto este meme, que básicamente dice que aparte de lo que pasó con el COVID y la recesión económica, seguimos en contexto de cambio climático y no solo eso, sino que de pérdida de la biodiversidad. Y yo creo que es relevante en un contexto donde incluso estamos viendo cada vez más cuáles son las repercusiones de esto. Em, Hoy en día tenemos, bueno, solo para poner algunos grandes elementos en contexto, estamos frente a la sexta extinción masiva. Algunos científicos dicen que es la séptima extinción masiva, y tiene que ver un poco por el modelo en cómo funcionamos. No sé si todas conocen esto, que son los límites planetarios, donde la ciencia ya ha recontra comprobado que al menos estamos superando cuatro o cinco. Se habla de que ya estamos superando seis. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, el cambio del uso de suelos son algunos de los cuales estamos ya sobrepasados. Y además sabemos que nuevamente Chile es el primer país de Latinoamérica que llega a su sobregiro. Es decir, si todo el mundo viviera como viven las personas en Chile, nosotros el 15 de mayo agotamos todos los recursos que puede generar el planeta para que la vida sea vivible. Entonces, lo que quiero poner en contexto es que cuando estamos hablando de impacto, sí, hay que medir impacto porque cada vez estamos siendo más conscientes de un poco no solo el impacto económico, sino que también social y ecológico que tiene y cómo eso nos repercute a nosotros mismos. Em, yo esto lo he mostrado en otros talleres, en otras charlas.
Si es que alguien no lo ha visto, es un trabajo que hicimos en Social Lab el año 2016, donde destaco además ahí el tema del envejecimiento poblacional como una tendencia, y que sabemos que es una tendencia que sigue latente, pero que además junto con las tendencias hay riesgos asociados que nosotros podemos ir mitigando. Algunos riesgos son más probables, pero tienen menos impacto, o algunos son más improbables, pero pueden tener un gran impacto. La verdad es que entrar a explicar esto no tiene mucho sentido, solo quiero que guarden que obviamente, y algo que sabemos, es que hay un alto grado de complejidad y que estos problemas son complejos, que donde afectar solo una variable, no hay una relación que es solo lineal, sino que empieza a alterar distintas cosas del sistema, y que lo que tenemos que lograr hacer es poder abrazar esta complejidad y poder sistematizarla, como se intentó hacer, como se intentó hacer con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también en el año 2016 se empezaron a implementar, y donde particularmente, particularmente nosotros, y esta sí creo que la mostré en el taller pasado, Chile estaría profundizando problemas en términos, por ejemplo, de la tierra y biodiversidad, y también en la reducción de desigualdades. Y esto para poner un poco en gran contexto, yo todo el tema que tiene que ver con lo ecológico, con la biodiversidad, con el impacto ecológico, por cosas del contexto y nuestro proyecto, la voy a dejar un poco afuera, pero no quería, igual en este espacio de introducción, como ponerlo ahí porque creo que no podemos desligarlo, pero vamos a concentrar un poco el análisis y ya el trabajo en el impacto económico y en el impacto social principalmente, ¿ya? Em, y bueno, yo creo que además no solo deberíamos quedarnos con los diagnósticos, sino que tenemos responsabilidad para actuar como ciudadanos. Yo el otro día hacía la reflexión que como ciudadanos, no sé, dado que estamos en una universidad y que estamos trabajando con base científico-tecnológica, yo diría que un mínimo sería que como ciudadanos podamos elegir a representantes que no nieguen estas cosas y que crean en la ciencia, pero también como trabajadores y particularmente como emprendedores, también hay responsabilidad para actuar, y claramente ustedes como emprendedores sociales también, o que están buscando aportar a estas transformaciones, claramente son agentes de cambio, y la idea es que en este proyecto los podamos apoyar, ¿ya? Entonces, y esto también fue presentado en el otro taller, tenemos particularidades para justamente poder tener este camino y particularmente consolidar un ecosistema enfocado en Chile y Latinoamérica, y que son los altos índices de desigualdad socioeconómica, de género, urbano-rural, que la innovación social y los modelos de negocios aún son emergentes, y que además lo que se está haciendo acá no es solo innovación disruptiva, sino que, y la colaboración que está pasando con OpenBuchef y con otras instituciones, está haciendo una innovación transformativa, ¿ya? Sin embargo, el abordaje tradicional de la innovación en el emprendimiento se enfoca predominantemente en una creación de valor económico y de un crecimiento exponencial de las startups. Básicamente, la definición de una startup es una empresa que crece muy, muy, muy rápido, y básicamente la forma de ir definiendo el éxito es un poco cuál es su valorización de mercado, y de ahí el concepto de los unicornios, etcétera, etcétera. Y que este enfoque claramente se basa un poco como en la cultura de Silicon Valley, que mezcla eh, el positivismo empresarial, el tecnocentrismo para resolver los problemas. Y yo creo que esto está bien, pero tenemos que urgentemente integrar otros enfoques, dado el contexto y los desafíos que tenemos tanto en Chile como en el resto del mundo. Por lo tanto, yo creo que se necesita un enfoque de innovación basado en el desarrollo y no necesariamente en el crecimiento.
innovación que sea para el bienestar. Y yo ahí pongo entre paréntesis necesariamente crecimiento, porque claramente, y ustedes para consolidar su empresa, y es una meta también que tiene el proyecto, claramente tiene que haber un crecimiento, tienen que haber un aumento en alcance de usuarios, tienen que tener un crecimiento económico que le permita alcanzar una sostenibilidad financiera, pero no es el único driver el crecer por crecer, sino que justamente que el driver sea la innovación para el bienestar. Y para el bienestar, y acá nos vamos metiendo un poco a cómo vamos acercándonos a lo que es el impacto social, es más o menos complejo de conceptualizar. Yo acá le voy a citar algunos que claramente han tenido un buen marco o han construido un buen marco metodológico para poder abordar el bienestar. Yo solo les pongo esta cita de Amartya Sen, que dice que el bienestar debería ir más allá de satisfacer necesidades eh, y que incluso debería ir hacia celebrar capacidades humanas como agentes de cambio que pueden, dada la oportunidad, pensar, evaluar, resolver, inspirar, agitar y a través de estos medios remodelar el mundo. Premio Nobel Amartya Sen, que básicamente dice se tienen que satisfacer necesidades humanas base, y hay distintos autores que definen cuáles son esas necesidades. Maslow, muy famoso, Max Neff, chileno también famoso, y que el desarrollo y el bienestar debería explotar las capacidades. Piensen en el desarrollo profesional o piensen en el desarrollo de las personas mayores, y esta definición empieza a dar luces de cómo se podría eh, pensar el tema del bienestar. No quiero adentrarme mucho en esta diapositiva, pero cuando nosotros levantamos los desafíos de la convocatoria de Open Seniors, hicimos un taller para levantar necesidades que tenían justamente las personas mayores y gente que era experta en estos temas, gente que trabaja en sociedad civil y de distintas disciplinas. Y yo, en un momento, solo para darle un marco, le mostré esta matriz de necesidades y satisfactores que básicamente viene de la Pablo, teoría ¿sí? ya, yo creo que no se alcanza a ver para muchas personas, ¿no? O sea, yo No, veo sí, apenas. no, no igual el objetivo no es que se vea, solo lo Ah, voy a perfecto, ya, nombrar. perdón. Ya, era Sí, solo por si. sí, sí, y les puedo enviar esto donde se puede ver más, pero básicamente plantea que las necesidades no son infinitas, sino que son los deseos infinitos, y que hay necesidades que son finitas y fundamentales. Esta teoría propone 9, que una es la subsistencia, donde pueden encontrar los temas de salud, salud mental, alimentación, etcétera, pero también es la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, a quienes están trabajando con temas de participación social, el ocio es una necesidad humana fundamental, la creación, la identidad y la libertad. Pero además, la forma en cómo se resuelven esas necesidades sí puede ser infinita. Y seguramente ustedes en su emprendimiento tienen distintas formas de entregar una propuesta de valor que lo que hace es resolver justamente un problema o cubrir justamente una necesidad. Básicamente, estuve haciendo una charla el otro día acá en la Universidad Austral sobre esto, que podría haber un enfoque epistemológico distinto que se centre en el bienestar humano y satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Eso en este marco. Puede ser otro marco teórico eh, complementario, pero que reconozca el emprendimiento y la innovación como instrumentos para afrontar desafíos sociales y promover un desarrollo equitativo y sostenible. Esta es una cita, esta teoría, y por qué yo les muestro esto, aparte de porque esta teoría la hicieron chilenos y que cada vez está tomando más relevancia. Esto fue escrito en el 86 y que dice, el desarrollo a escala humana está comprometido con la actualización de las necesidades humanas, tanto en generaciones presentes como en futuras, y fomenta un concepto de desarrollo eminentemente ecológico, porque tiene que solventar las generaciones futuras. Esto implica, por una parte, construir indicadores capaces de discriminar entre qué es positivo y qué es negativo, y por otra parte, diseñar y utilizar tecnologías que se ajusten a un proceso de desarrollo verdaderamente humanista
que pueda garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales para el futuro. La verdad es que yo cuando leí esto decía, bueno, de eso se está hablando ahora. Como después de tanto tiempo, esto empieza a tomar sentido. Y de hecho, a quienes conocen y participan de Congreso Futuro, así definen como la cuarta revolución industrial, como esta unión íntima entre el mundo físico, biológico y digital. Entonces, claramente hay que integrar, y esto va a ser una necesidad porque se nos van a pedir en las postulaciones, se nos van a pedir las rendiciones de cuenta, pero es una necesidad que tenemos que integrar nuevos enfoques y además una mirada más tan disciplinaria para abordar estos desafíos. Si es que no es la teoría de desarrollo escala humana, si es que no es la teoría de Maslow, si es que no es, bueno, hay muchas teorías, sí tenemos que empezar a integrar al menos indicadores que nos permitan abordar la componente social, la componente económica y la componente medioambiental. E indicadores para eso hay muchos, hay muchos. Acá se ven algunos para afrontar, dependiendo del fenómeno que queramos medir y abordar, existen indicadores, teorías, metodologías para poder abordar. Así que esa es la primera parte como de la introducción. Y la pregunta es, ok, está todo muy bien, pero ahora yo como emprendimiento, ¿cómo saber qué es el impacto y cuál es el impacto que puedo hacer yo? Y tres conceptos que yo creo que se usan mucho en innovación y que es bueno diferenciarlos. Uno es el alcance, el otro es la adopción y el otro es ya derechamente el impacto. El alcance se refiere a la cantidad de personas que están siendo expuestas o tienen acceso a una determinada solución o intervención. Se habla mucho también de la intervención porque especialmente la teoría de la medición de impacto viene de los programas sociales, que tienen que tributar muchas veces, ya sea por inversión o por temas de relación con el sistema público, medir su impacto. Esta métrica del alcance es una métrica cuantitativa y puede indicar, por ejemplo, cuántas personas mayores conocen o han oído hablar del servicio o producto ofrecido. Si un emprendimiento crea una aplicación para ayudar a las personas mayores a monitorear su salud, el alcance podría medirse con el número de personas mayores que descargan la aplicación o visitan el sitio web asociado. Eso no es adopción, eso no es impacto, eso es alcance. La adopción va un pasito más allá del mero conocimiento acceso y se refiere a cuántas personas efectivamente utilizan o adoptan el servicio, producto o intervención en la vida diaria. Es una medida que tiene por definición que ser un poquito más cualitativa, pero también se puede perfectamente cuantificar. Con el mismo ejemplo, la opción sería cuántas personas mayores descargaron la aplicación realmente y la usan regularmente y la integran en su rutina diaria. Y a quienes trabajan como en ese desarrollo de producto saben que eso se puede estar perfectamente midiendo cuantitativamente en tiempo o en otra medida. Y el impacto se refiere al cambio real, positivo, puede ser negativo también y sostenible que la solución o intervención tiene en la vida de las personas mayores. Mide resultados tangibles y si bien algunos pueden ser inmediatos, lo que importa es en el mediano y largo plazo y están relacionados con el bienestar, la calidad de vida, la salud, la autonomía, entre otros muchos aspectos. Y en esta aplicación mencionada, el impacto sería la mejora en salud de las personas mayores que la usan, en su capacidad para manejar y monitorear la salud y potencialmente en una independencia y calidad de vida. Em, de nuevo, pueden ser muchos indicadores y entre más vamos hablando en el mediano plazo y largo plazo y el impacto, esto más se nos empieza como a complejizar, ¿ya? Em, entonces, en resumen, mientras que el alcance se enfoca en cuántos tienen acceso o conocen la solución, la adopción se centra en cuántos realmente la utilizan y la integran en sus vidas y el impacto evalúa los cambios positivos y duraderos de esta solución que genera en la vida de las personas mayores.
acá de momento estamos hablando de impactos positivos, pero esto efectivamente pueden tener impactos negativos y de nuevo podemos complejizar mucho esta conversación, pero de momento la vamos a mantener así. Em, y seguramente Francisco conoce esta La imagen, ¿o no? Pokédex. La Pokédex. Sí, Pokémon el Pokédex, leyenda. la Pokédex. Sí, bueno, por allá el 2017 me tocó desarrollar un proyecto y que le pusimos Social Dex porque la idea era hacer un Pokédex y que básicamente en términos muy, muy, muy simples era en toda la red de emprendimientos que apoyamos en ese entonces con Social Lab. em, Queríamos saber un resumen de los indicadores clave que a nosotros nos importaba y que era básicamente como cuál era el match problema-solución, qué problema respondía, cuál era su alcance y cuál era su impacto. Tener un número de lo que era impacto y tener un número del alcance y saber en qué etapa estaba y en qué dimensión estaba para que luego tal vez con ese mapita que nosotros teníamos podíamos como ir viendo qué emprendimiento como que aportaba o estaba trabajando en algún desafío social particular. Este era el sueño y hicimos un prototipo que se los voy a mostrar después, pero les tiro ahí el spoiler para que queden con las ganas. Entonces, eh, en términos concretos, ahora, ¿cómo medimos impacto? Tengo nociones de lo que significa el impacto, cómo lo puedo medir en mi emprendimiento, en mi startup, en mi programa, en los distintos servicios que tengo. Un poco de marco teórico. eh, Cuando se habla de medición de impacto, lo más probable es que van a encontrar eh, estas cuatro, cinco metodologías, porque hay algunas que están más o menos mezcladas, pero básicamente cuando se habla de medición de impacto, uno puede primero tomar el marco lógico, eh, conocido por varias personas, especialmente es la gente que viene de las ciencias exactas y sociales, y una herramienta utilizada para la planificación y gestión de proyectos que ayuda a conceptualizar y organizar recursos, actividades, outputs, outcomes, impactos del proyecto. Eh, la teoría de cambio, que es básicamente, viene del marco lógico, pero es un enfoque un poquito más detallado y más profundo y establece cómo y por qué se espera que esta intervención conduzca a cambios deseados en el corto, mediano y largo plazo. Em, y ahí les voy a mostrar por qué justamente es esta la herramienta que creo que deberían tener para comenzar a medir impacto y por qué esto se combina con la innovación transformativa y como las transformaciones que queremos abordar con este proyecto Open Seniors. El tercero es una evaluación de impacto, lo que se llama tradicionalmente como evaluación de impacto, y que se emplean métodos cuantitativos y cualitativos para evaluar el impacto real de una intervención, usualmente comparando los resultados con un grupo control. Y acá les pongo a JPAL. Ellos ganaron el premio de economía el año 2020 o 2019 si no me equivoco, y lo hicieron por esto, por su modelo de evaluación de impacto y evaluar distintos programas sociales, y que después tuvo una serie de controversias porque hay algunas críticas con respecto a cómo evaluar con un grupo de control y cuánto se están aislando algunas variables que no se pueden controlar. Pero JPAL es un referente, trabajan acá en Chile y de hecho si ustedes quieren contratar como un servicio para tener una evaluación de impacto de su emprendimiento, su programa, JPAL lo ha hecho harto y un poco a lo que se dedican. El cuarto, el valor social retornado, que básicamente esto funciona especialmente cuando hay inversión y se quiere complementar los retornos de la inversión, expresándolo no solo en términos económicos, sino que con valor social, financiero y ambiental. Para quienes tomaron en Buchef, yo sé que Pancho lo tomó porque estuvimos juntos en ese ramo. Existen metodologías para, por ejemplo, convertir
aprecio social, distintas unidades de tiempo o de actividad para que ustedes puedan cuantificar cómo aprecio social se pueden evaluar los impactos sociales y medioambientales. Quienes se dedican a esto especialmente no es el Ministerio de Economía, especialmente quienes se enfocan en todo lo que tiene que ver con innovación social y con medición de impacto de los programas sociales, es el Ministerio de Desarrollo Social, es la unidad de InnovaFosis. Yo creo, eso sí, que están bien desconectados, que esto debería un poco cambiar. Y el último es los indicadores de rendimiento, que básicamente es elegir algunos KPI que vayan en torno o que le hagan sentido a la actividad que ustedes están haciendo. Se va a explicar un poco más con el tema de la teoría de cambio. Entonces, ya sabemos lo que es el impacto social. Si es que uno quisiera ser bien preciso con la definición, se define como los resultados sociales tanto a largo plazo como al corto plazo atribuibles al proyecto, pero ajustando en función de los efectos logrados por otras partes. Es decir, si ustedes están ayudando para que un grupo de personas mayores tenga mayor interacción social, pero al mismo tiempo esas personas están participando en un programa de la municipalidad que también fomenta esas cosas. Cuando ustedes hacen ese cálculo, si uno quisiera ver cuál es el impacto social de su proyecto, tendrían que descontar cuál es el impacto que efectivamente aporta ese otro programa. Pero lamentablemente eso es muy complejo y no se los van a, o sea, si es que quieren postular algunos premios o algunos fondos específicos, se los van a pedir. Pero esto hoy en día es muy complejo. Lo que se necesita, y en mi experiencia lo que los emprendimientos necesitan es tener un modelo de planificación, monitoreo y evaluación del impacto social. Y es por eso que la teoría de cambio es una buena metodología para que ustedes puedan hacer esto. Y que básicamente la teoría de cambio es una cadena causal por la que las actividades generan resultados mediante la utilización de determinados recursos. Supone un plan en el que se describe cómo se logran esos resultados y cómo se ha llegado a ese punto, ¿ya? Básicamente recoge lo que dice el marco lógico y que dice, ok, yo tengo recursos humanos, de capital, de tecnología, con esos recursos yo hago actividades, que son las cosas concretas que hace su proyecto, con eso se generan productos tangibles, puede ser un producto o un servicio, pero es la tangibilización de esas actividades, y eso trae resultados que son resultados inmediatos y resultados más en el largo plazo. Lo primero corresponde al plan de trabajo, que seguramente ustedes ya lo tienen, y lo otro tiene que ver con los resultados provistos del proyecto. Una teoría de cambio es una descripción específica y medible de una iniciativa de cambio social que forma la base para la planificación estratégica, la toma de decisiones y la evaluación continua. Además, es un ejercicio de visualización que es creativa y consciente, que nos permite concretar nuestra energía en determinadas realidades futuras y que no solo posibles, sino que también son probables y deseables. Es decir, ustedes quieren cambiarse estas cosas, si les va bien, van a producirse estos resultados y van a querer seguir avanzando. Por lo tanto, a mí me gustaría tener una teoría que me vaya como concatenando eso y viendo si es que esto se va cumpliendo o no, ¿ya? Y que eso me lo permita medir, ojalá. Entonces, ¿cómo se construye la teoría de cambio? Como ya les dije, esto es como la cadena de resultados del marco lógico. Sin embargo, se construye cambiando algunas cosas de lugar. Ustedes tienen seguramente para cada proyecto una necesidad identificada. Identificaron un problema, puede ser uno o pueden ser varios. La teoría de cambio se puede hacer como su emprendimiento en general, o si ustedes tienen distintos productos o servicios, se puede hacer para cada línea, ¿ya? Pero hay una necesidad que está enfocada, pueden ser específicos o muy generales en eso, va a depender de ustedes. Esa necesidad quiere ser resuelta con los resultados finales del proyecto. Es decir, si ustedes quieren aumentar el bienestar o en términos de salud o en términos de la interacción con el urbanismo en la ciudad, etcétera, etcétera,
son los resultados finales lo que van a resolver esa necesidad o la van a transformar. Pero esos resultados finales vienen por resultados intermedios, por cosas que tuvieron que estar pasando, y son esos resultados intermedios los que sus productos y sus insumos tienen mayor capacidad de agencia, ¿ya? ¿Por qué esto es distinto al marco lógico? Porque efectivamente en cada una de estas fases hay supuestos e indicadores que tienen que estar definiéndose y que el indicador te tiene que estar diciendo si es que pasa o no pasa, y los supuestos ahí los van a tener que ir cambiando según las fechas de evaluaciones que ustedes vayan estén haciendo. Generalmente, si están en una etapa temprana, esto va cambiando mucho. Si están en una etapa más de consolidación, estos supuestos obviamente empiezan a ser mucho más precisos y los pueden hacer de nuevo. En términos de línea de negocio, en términos de usuario, en términos incluso la teoría de cambio, si es que ustedes tienen gestiones internas que hacer, lo pueden hacer con la gestión interna. Y entonces, el trabajo práctico, que no vamos a hacer ahora porque estamos en formato charla online, pero lo ideal sería meternos a trabajar con esto, verlo, presentarlo, iterarlo, lo que deberían tener todos los proyectos, y seguramente esta información ya la tienen repartida, pero poder tenerla en esta línea marco lógico de verdad ayuda. Y la idea es que ustedes puedan definir cuál es el propósito de su organización, que ya lo tienen, a quién quieren impactar, que eso seguramente también ya está definido, y poder ir llenando cada una de los espacios que tiene este canvas de teoría de cambio, que es un canvas, básicamente. Y tenemos la necesidad que se basa en el contexto, están relacionadas con el objetivo final, es específica a la población objetivo y tiene que ser medible. Los insumos, que tienen que ver con los recursos y actividades desarrolladas por el proyecto, los productos que vienen a ser los resultados inmediatos de las actividades, a veces suenan como una reformulación de las actividades y yo creo que no hay que marearse con eso. Yo creo que, y les voy a mostrar más adelante con qué se tienen que quedar básicamente después de construir esta teoría de cambio y los resultados intermedios que, dependiendo de nuevo de cómo uno los defina, pero estos básicamente son los outputs, son los cambios inmediatos que ocurren y son cambios de actitud, de conocimiento, de comportamiento, y los resultados finales ya vienen con el cambio general y que está más ligado al propósito y con la primera necesidad que queremos tener. Como les mostraba en ese mapa bien enredado, las problemáticas y las interacciones sociales son un sistema complejo y como buen sistema complejo es primordial tener en cuenta los supuestos y validarlos. Así que la teoría de cambio, efectivamente, una vez que está formulada, nosotros tenemos una estrategia de ejecución que son nuestras actividades, lo que vamos a hacer, cuáles son los productos, el resultado y el impacto. Pero en cada uno de esos hay supuestos y riesgos, hay tendencias que van pasando, hay ciertas cosas que van cambiando, y ahí es donde ustedes tienen que ir definiendo cuáles son esos supuestos y cuáles van a ser los indicadores tanto de producto, de resultados e indicadores de impacto, ¿ya? Entonces, a esa misma teoría de cambio, ese mismo trabajo práctico, no solo deberían llenar la necesidad, los resultados finales, los resultados intermedios y los productos e insumos, sino que para cada transición de la etapa debería haber uno o dos supuestos claves, indicadores que les permitan validar si eso va cambiando o no. ¿Cómo sería ver un ejemplo? Por ejemplo, si es que alguien está haciendo un desarrollo de soluciones alimenticias basadas en inteligencia artificial, los outputs podrían ser los alimentos balanceados y sabrosos basados en datos, los outcomes, un consumo regular y saludable de estos alimentos, el impacto a largo plazo, mejorar la salud y el bienestar general para los consumidores, reducción de enfermedades relacionadas con la dieta. Algunos de los indicadores, como ejemplo, el número de usuarios regulares, la reducción de niveles de colesterol. Estos ejemplos son muy generales. De nuevo, en una primera pasada de la teoría de cambio, lo más probable es que van a hacer una primera línea como de su startup y lo que hacen, pero esto debería ser ajustado a cada cliente y a cada línea de servicio o producto.
creación de un dispositivo de neurorehabilitación con tecnología. Output, los dispositivos distribuidos y el software operativo. Los outcomes, la rehabilitación neurológica y efectiva desde el hogar. El impacto a largo plazo, mejorar la calidad de vida para pacientes con enfermedades neurológicas, la reducción de costos y las visitas a centros de salud, y algunos indicadores que vienen a ser como los indicadores de desempeño, eh, la tasa de recuperación neurológica y la reducción en hospitalización. Y un reciclaje para construcción de rampas sustentables. El output vendría siendo las rampas sostenibles instaladas en áreas clave, y eso es totalmente cuantificable. La mejora en la movilidad y prevención de caídas de personas mayores, el impacto a largo plazo, la mayor autonomía y seguridad, y el beneficio ambiental por el reciclaje de los materiales de construcción. Indicadores podrían ser el número de rampas instaladas, la tasa de reducción de caídas. Esto, en verdad, ustedes, como decía, se puede complejizar y aplicar tanto para los recursos humanos, los recursos financieros, pueden estar agregando la complejidad en realidad que ustedes quieran con respecto a los intermediarios, si es que su producto se vende a uno y el impacto es para otro. Bueno, no hay, se puede complejizar lo que uno quiera. Yo creo que lo importante es partir por hacer la primera línea de la teoría de cambio, escribirla fundamentalmente, pero finalmente lo que más se rescata y lo que ustedes van a tener como indicadores y que tienen que manejar sí o sí para su emprendimiento es que ustedes tienen inputs, que son los medios por los cuales el negocio va a lograr el pacto social comprometido, pero básicamente tienen dos grandes indicadores: los outputs, que son los productos directos e intangibles obtenidos por medio de la actividad, como número de clientes, unidades, cantidad de crédito logrado, etcétera. Y los outcomes son estos cambios generados en la vida de la gente expuesta a la actividad del negocio, como la generación de renta, reducción de la vulnerabilidad o crecimiento del capital social. Eh, y como les decía, el impacto es esta estimación restándole las otras alternativas, pero que viene a ser más complejo de medir. Por lo tanto, son los outputs y los outcomes, sus dos indicadores, que les van a estar a ustedes dando luces, ya sea a dónde avanza su impacto social. Obviamente el outcomes, mucho más difícil de medir, y les voy a entregar ahí también, terminando unas luces sobre cómo avanzar en eso. Y de nuevo el Pokédex. De nuevo el Pokédex. Efectivamente fuimos aprendiendo de que en el alcance no solo teníamos que tener el alcance, sino que teníamos que tener los outputs y los outcomes de los proyectos, ¿ya? Y lo que hicimos en ese entonces fue conversar con todos los proyectos, aparte de mandarles como un formulario para que ellos fueran rellenando la información, porque al principio solo queríamos levantarla. Los fuimos entrevistando y un poco viendo quiénes tenían bien definido esto y quiénes no. Seguramente lo conocen a José Manuel Moller, ¿cierto? De Algramo. Sí, está rompiendo. Sí, no, muy... Gran Está yendo muy trayectoria bien. también. Ah, Gran trayectoria, adelantado a la época, porque cuando proponía el modelo nadie lo pescaba, pivotó. Y recuerdo, no sé si fue con Walmart o Sodimac, que empezó a tener ese trampolín que le faltaba. sí, no, total, total. O sea, la está rompiendo y efectivamente un visionario. De hecho, cuando a mí me tocó conocerlo y trabajar con él, claro, esto era año 2015-2016, él estaba aún con prototipos instalándolo en los almacenes. Pero lo interesante es que le hicimos esas preguntas. Le dijimos, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu solución? Como para hacer el match problema-solución. Y dime cuál es tu output y cuál es el outcome. ¿Ya? Y lo que decía, bueno, el problema es que cada vez que un vecino compra sus productos en el almacén de barrio, está obligado a pagar un sobreprecio por comprar en formatos más pequeños, pagando hasta un 50% más extra por producto. Su solución, un sistema de venta con precios justos para la comunidad y sustentable por el uso de envases retornables. Y para la comunidad, ahí subrayenlo porque lo voy a tomar después. Su output, dispensadores de detergente en polvo, el detergente líquido, arroz, garbanzos, porotos, lentejas, por instantáneo.
él lo puso así, lo puso incluso como los productos, pero en realidad es una cuestión semántica de decir, es la venta de esto y son tanta venta de esto. Pero lo importante es que los outcomes es el ahorro de los clientes de almacenes de barrio, el aumento del margen de venta para los almaceneros y la disminución en la huella de carbono en los barrios donde opera debido al uso de envases retornables. Eh, para mí una de las genialidades que tenía el Gramo y el Cote Moller era justamente que este era su pitch. Cuando él decía y cuando iba a hablar y los premios que ganó y cuando fue a buscar inversión, este era su pitch. Y ¿Esta tenía lámina? claramente todo, los cuatro. O sea, su pitch entero, él hablaba del problema, cuál era la solución y cuáles eran sus indicadores. Y finalmente decía, y por eso somos una empresa de triple impacto, porque tenemos el impacto social, Ah, o sea, económico del ahorro, el aumento del margen de venta, social, porque además para la comunidad, porque no solo, bueno, voy a guardar eso para después, y la disminución de la huella de carbono y que básicamente sus outputs y sus outcomes eran totalmente cuantificables. Entonces él cuando hacía su presentación te mostraba los números y te mostraba las proyecciones y cuando se acercaba a Walmart le decía, si usted me asegura tantos clientes, este es el impacto potencial que nosotros podemos hacer. Entonces, obviamente, bueno, estuvo iterando, hizo alianzas estratégicas también, como bien decía Moisés, ¿cierto? sí. Efectivamente para poder amplificar el impacto que tenía, pero ese crecimiento, y hablando nuevamente de crecimiento versus desarrollo, no era solo un crecimiento que él quería hacer, crecimiento exponencial y como a costa de cualquier cosa. De hecho, una de las cosas que para mí me producía más relevancia de este proyecto es que él para crecer no vendía sus productos en el supermercado cuando tal vez la lógica del crecimiento diría que si hacía alianzas solamente con los supermercados para poner en las góndolas de los supermercados, esto podía crecer más rápido. Pero él no transaba una cosa. Él decía, bueno, yo quiero aumentar el margen al almacenero y yo quiero además que la vida de barrio se siga conservando. Y por eso hacía un impacto a la comunidad. Decía, yo una de las cosas de que no voy a transar es que yo voy a vender esto de los almacenes de barrio. Ahora tiene en Santiago como unos carritos que van andando por las calles, pero efectivamente él en Con los su camino, detergentes, ¿no? ¿cómo? Con los detergentes parece. Sí, pues, con los detergentes, exactamente. Yo a veces los veo y le digo, o sea, me da gusto como ver cómo Sí. se ha ido diversificando y cómo creciendo, pero con algunas cosas con las que no tranza, porque efectivamente el impacto social que quiere hacer, él le va dando una dirección. Em, y ahí cito al maestro Maturana, porque efectivamente la innovación tiene todo de transformación, pero también es muy importante en ese cambio qué es lo que se quiere conservar, ¿ya? ¿Qué cosas nosotros no queremos que cambien? Y yo creo que en estos tiempos de aumento de tecnologías, pero también donde nosotros estamos trabajando con un sector donde las personas mayores efectivamente reflexionan sobre lo que quieren conservar. Yo creo que en el crecimiento de su emprendimiento y modelos de negocio, tiene que estar esa reflexión en esta transformación, qué cosas se quieren conservar y hacia dónde quieren dirigir estos impactos, ¿ya? Em, Así que eso por un lado, y para terminar, como para dar tiempo para palabras y comentarios, dudas, especialmente tal vez con el tema de la teoría de cambio. em, Primero es revisar, analizar e iterar el trabajo práctico. ¿Ya? Vamos a volver al principio de que, y como dijo Francisco, hay una tarea, ¿cierto? Hay una tarea que se va a cobrar. Francisco Balmaceda, ¿sí? Efectivamente, vamos a después pedirle la planilla, la herramienta que está presentando Pablo. Así que, Bueno, yo creo que es importante, les va a servir y como les decía, por ejemplo, yo también trabajé en Colunga, que básicamente ellos levantan inversión, por ejemplo, en las redes de filantropía. Yo no sé si ustedes en términos de alianzas han explorado como ese tipo de financiamientos, pero tanto los financiamientos de inversión de impacto y filantropía te piden la teoría de cambio.
Es una de las primeras cosas que piden y entre mejor está construida, como que es el desde para poder entrar como a esas como rondas de inversión. Sí. Pablo, Así que, sí, me da 10 segundos. De hecho, claro, más allá de la filantropía o si el fondo es derechamente declarado como impacto, yo creo que ya es un desde. Y esperaría que el año 2025 quizás no van a quedar otro tipo de fondos. O sea, yo creo que es- todo va para allá. Es muy extraño no tener indicadores de impacto o en fondo de cómo afecta a la sociedad en conjunto. Yo creo sí, que va para no, allá, total, independiente del fondo. sí. Víctor Hugo está alentando la mano. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy claro todo lo que has comentado hasta el minuto. Eh, yo te quería consultar lo siguiente, Pablo. ¿Tienes tú alguna información con respecto a en los adultos mayores? ¿Tienes alguna información en el tema de tres grandes áreas que ellos están siempre tratando de desarrollar o que se ven enfrentados a problemas que son la seguridad económica, la salud y la participación? ¿Tienes tú alguna información de esas tres áreas? ¿Cuáles son las que más ellos están sintiéndose con problemas en los cuales los va llevando como un bucle, los lleva a una o los saca o entran en otra, que podamos nosotros considerar para darle prioridad a cierto pivoteo de nuestros proyectos? Por ejemplo, la salud, con respecto, pierden la salud, pierden también la participación en cosas sociales, Sí. o la Mm, seguridad monetaria, que también los puede llevar a no poder hacer cosas sociales por un tema económico, o claro, también pierden el poder manejar la parte de exámenes y de salud. ¿Tienes tú algo sí. de información en esas tres áreas? Porfa, Sí, gracias, Pablo. dale, dale. Voy para allá porque efectivamente uno después de esto dice, ya, yo quiero definir estos indicadores y todo, pero ¿de dónde saco como o estadísticas relevantes o si ya hay indicadores como adecuados a mi emprendimiento que me ayude como a poder tener comparación estadística y yo usarlo en mi proyecto? Efectivamente, yo les decía que para una próxima ocasión, primero revisar esto y que ustedes puedan definir su teoría de cambio, pero hay otra cosa que por temas de tiempo no abordé, pero se las voy a dejar acá como las lecturas recomendadas, y tal vez lo podemos ver en una próxima ocasión que tiene que ver con el Lean Data, ¿ya? De hecho, sí, sí, se las dije. Lean Data. Lean Data, Lean Data. Em, yo la primera vez que escuché, comiendo puede ser. Yo la primera vez que escuché de Lean Data fue el año 2016 y les dejo ahí un link que tiene que ver con la Stanford Social Innovation Review, que habla de Lean Data y que básicamente un poco repite de que toda esta metodología de medición de impacto y armar una teoría de cambio está bien hacerlo la primera vez, pero seguramente usted en su equipo, ya sea el CEO, el gerente general o algún director del área, aunque sea como el de medición de impacto, no va a estar haciendo teorías de cambio todo el rato y no va a estar yendo como a revisar los supuestos y los indicadores todo el rato. Al principio se van a hacer para poder hacer un buen marco lógico y como tal vez en los ejercicios de redefinir estrategia o en los si es que cada 3 meses ustedes van ajustando su táctica, su operación, se puede usar. Pero en realidad es bien costoso hacer primero una teoría de cambio y ni imaginar una evaluación de impacto como las que hace JPAL. Eso es muy costoso en tiempo, en recursos, es muy difícil. Entonces, se propone que para los emprendimientos que están resolviendo temas sociales y temas medioambientales, eh, usen el Lean Data, que básicamente pone el foco en, sí, define bien tu pregunta, que es tu match problema-solución, define tus outputs y tus outcomes, revisa literatura, etcétera, etcétera, pero enfócate en cuál es la tecnología habilitante que te permite a ti recoger ese indicador. Porque puede ser que si yo quiero como
poder cuantificar el bienestar o cosas que son más o menos subjetivas. Víctor Hugo hablaba de la participación o temas de seguridad financiera, etcétera, etcétera. A veces como que hay algunos métodos que son costosos en variable tiempo, en variable humana, en variable tecnológica. Entonces, ya podría yo implementar un sistema de encuestas para que yo con las encuestas vaya como teniendo algún indicador de desempeño que me permita ver a mí el cambio entre algún output o algún outcome. Pero puede ser que esa no sea la forma más eficiente de hacerlo. Por lo tanto, como que en este paso te dicen, revisa la tecnología habilitante, revisa qué hay. Obviamente, ahora en tiempos de cuarta revolución industrial, con todo el acceso a datos, tal vez podría haber formas inteligentes de poder combinar y sacar información complementaria que no solo la tenga que generar yo, sino que poder ir conectándola para poder ir teniendo esto. Les dejo ahí dos links, efectivamente. El otro es de Acumen, que esta fundación famosa que también apoya hartos emprendimientos que están midiendo impacto social. Y también, bueno, si les recuerdo, que seguramente algunos deben conocer esta foto. em, la traigo a colación un poco porque como estamos a 50 años del golpe militar, a veces se habla mucho sobre la tensión política y sobre cuestiones que a mí me tienen un poco como la guata revuelta. Pero si habría que destacar algo que tenga que ver con la medición de impacto, con innovación y con indicador, y con esto del Lean Data y la tecnología habilitante, creo que es bueno en esos recomendados como poder revisar con una mirada tecnológica lo que significó este proyecto, que para quienes no lo conocen es el CyberSign. Esta es la sala de operaciones que se llama Ops Room, y un proyecto que no fue, o sea, un proyecto que no se alcanzó a implementar por completo, pero que en los casos de estudio tienen cosas muy particulares. em, bueno, no solo la estética es bien particular y bien futurista, sino que con respecto al Lean Data y la tecnología habilitante, lo que se quería hacer acá, y el proyecto básicamente en lo que consistía, era en poder tener indicadores en tiempo, comillas, tiempo real, de las importaciones, las exportaciones y cómo poder ir planificando la economía. Una economía más keynesiana en el sentido de que poder ir dirigiendo cuáles eran los desafíos que se tenían que ir viendo y ir teniendo información, comillas, en tiempo real. ¿Por qué les digo en tiempo real? Porque en ese entonces, en ese año, la Internet no existía. Por lo tanto, en este proyecto y el ingeniero de sistemas que se llama Stafford Beer, eh, o sea, de los ingenieros de sistemas, el mejor en ese tiempo, muy famoso, decidió participar en este proyecto por un poco la utopía tecnológica que significaba poder tener un sistema parecido al Internet. A mí me parece muy curioso este proyecto y tal vez es bueno hacer memoria y ¿por qué no? ¿Por qué no? Empezar a soñar un poco más. Yo cuando pensaba en este Social Dex, decía, ay, ¿qué pasa si nosotros con este sistema de indicadores y vamos recolectando los outputs, los outcomes que tenemos, encontramos una forma de hacer una red de cómo nosotros podemos estar resolviendo o como cuál es el aporte que tiene a nuestros desafíos, por ejemplo, en temas de salud para personas mayores, con ciudades amigables, con participación social, y vamos un poco, no solo teniendo información rica y en tiempo real de lo que estamos haciendo, sino que cómo las transformaciones van cambiando. Em, Se los dejo ahí porque creo que ustedes como emprendedores están siendo agentes de cambio, no lo tienen que olvidar y la idea es que no solo puedan escalar ustedes, sino que puedan aportar realmente a las transformaciones de las que vamos a ser parte irremediablemente y eso sería lo que les quería mostrar con respecto a medición de impacto y teoría de cambio. Abro palabras. Uy, algo apreté. Ignacio con la mano levantada.
Sí, hola, buenas tardes. Es súper interesante y desde que lo mencionaron en la primera charla del BID, nosotros hemos tratado como de tenerlo como un tema importante y no ha sido fácil. Eh, tengo tenemos dos temas que estamos tratando de trabajar desde hace algunas semanas. Uno es quizás con lo que mencionaste al final del Lean Data y efectivamente uno tiene que simplificarse la vida, sobre todo para los que estamos partiendo. Entonces, no sé si nos podrías recomendar un par de aspectos más prácticos de cómo definir ese primer indicador. En nuestro caso, nosotros aspiramos a tener una medición de impacto bien hecha y con eso vamos a estar felices. Y lo segundo es pues, más un tema, una inquietud personal por lo que hemos visto, por lo que yo he visto en otros proyectos en salud y que tiene que ver con lo que acá, con lo que cerraste, que es este como dashboard, ¿cierto? A partir de todos los proyectos. Eso, si es que no tenemos alguna lógica de interoperabilidad de datos entre todos nosotros, dudo que lo puedas construir porque lo que podría estar pasando en este momento es que estamos todos definiendo nuestras propias unidades, partiendo por el ID paciente, que probablemente todos estamos usando uno el root, el otro el correo, el otro un código alfanumérico. Ya después juntar los datos va a ser un dolor de cabeza y de ahí para arriba. Entonces, no sé si en el equipo han pensado recomendarnos algunas buenas prácticas para que al menos lo que hagamos nosotros en esta generación pueda conversar entre sí. Yo he conversado con algunos proyectos del programa, por ejemplo, y no sé si podríamos intercambiar datos, porque probablemente estamos todos trabajando con enfoques distintos. Así que son como esas dos grandes preguntas. Sí, no, súper, o sea, súper interesante. Para la primera, eh, em, lo más práctico, o sea, por eso yo les presenté un poco la teoría de cambio. Yo creo que la teoría de cambio te permite en esa cadena causal definir bien tus outcomes y outputs y dependiendo, podemos verlo como en otro espacio, pero dependiendo un poco de lo que hace tu proyecto, tener bien definido al menos esos dos bloques de indicadores y para cada uno puedes definir más de uno y ver cómo te va funcionando. Hay un emprendimiento que funciona en Latinoamérica y que tiene base en Chile, yo creo que del 2019, 2018, fue apoyado por Corfo y que se llama Quantix. Quantix. Y lo que hace Quantix es que ve tu emprendimiento, ve lo que hace y como que busca los directorios de todos los indicadores, como tanto privados, públicos de distintos países, y como que le va haciendo match y dice, mira, ¿sabéis que tú con tu emprendimiento, una vez que te hacen la teoría de cambio, te dicen, oye, en outputs estos son tus indicadores, estos son los que están validados, esto es lo que usan en otros países y eso es en- eh, para mí es como hacer revisión de literatura e ir probando. Ahora, lo complejo y que tiene que ver con lo del Lean Data es tener esa tecnología habilitante y si es que ese indicador es muy complejo de sacar, de implementar, diría que no sirve o en verdad sirve para hacer un buen ejercicio, para presentarlo, pero no te sirve a ti para ir haciendo gestión. Y ahí, ahí hay que explorar, iterar, o sea, no te puedo dar una respuesta más específica dado que no conozco tanto tu proyecto y tal vez después en una sesión más específica con el equipo Pensenius, conmigo también, podemos ir viéndolo, pero esa es la búsqueda, o sea, ahí yo que llevo harto tiempo trabajando en esto es buscarlo y van cambiando y los proyectos van cambiando cuál es su indicador de impacto. Entonces, eso. Y con respecto a lo segundo, tenéis toda la razón. O sea, si es que no hay interoperabilidad como este sueño es una utopía, sin embargo, yo efectivamente, y creo que lo deslizaste por ahí, tal vez con los proyectos del Open Senior sí se podría hacer tal vez una simulación que permita como ver si es que estos datos pueden conversar, pero claramente es un trabajo como que no va a pasar solo y que no depende de cada emprendimiento hacerlo, en ningún caso. Lo que sí, lo que sí, lo mínimo es que en términos de cuantificar alcance y los outputs y outcomes,
tener un panorama general, es decir, que cada emprendimiento tenga claro cuál es su teoría de cambio, sus outcomes y sus outputs, y que al menos el equipo de OpenSerenO tenga este mapeo general para, no sé, tal vez después podemos hacer ahí un CyberSign plateado, Silver Sign. No sé si es que Francisco quiere complementar. ¿Ah? Un Silver Sign. Un Silver Sign tiene hasta nombre. Oye, podríamos postular ahí, o sea, algo en conjunto después como comunidad plateada, pero Francisco, no sé si quieres complementar algo. Eh, no mucho en realidad. A ver, claro, el tema como de la interoperabilidad de los datos de la plataforma, quizá hay apoyarnos con alguna institución, ya estoy pensando en Sense, derechamente, y de hecho ya estamos en conversaciones con ellos para un taller que queremos hacer el 29 de septiembre, ¿ya? Y tiene que ver con que, a ver, cómo podemos ver una forma de hacer pilotaje de forma ordenada, ya que hasta ahora no existe ese levantamiento, y que nos den tantas vueltas como emprendedores, ¿ya? Eso ha ocurrido siempre, ocurre ahora, y cualquiera que haya ido a tocar puertas creo que puede contar una historia distinta. Así que queremos hacer el intento de cómo organizamos, estructuramos, sistematizamos esto. No es simple, pero al menos empezar a abrir un camino, ¿ya? Como cuando se abre un camino en el sur chileno y por aquí podemos ir, ¿ya? Así que vamos a trabajar un poco ahí en esa etapa. A ver si homologamos. Al menos que en vez de 10 puertas toquen 4, toquen 3, no sé, pero es lo que podemos ayudar y también quede como ayuda para cualquier emprendimiento a futuro, aunque no sea pensioner. Igual es un poquito ambicioso, pero ¿qué vamos a hacer? Así que ojalá que resulte todo para el 29 de septiembre. Más Yo preguntas, quisiera comentarios. complementar un poco también, sorry, justo nos cruzamos. Quisiera destacar que la metodología, buena parte de la metodología que planteó Pablo, es desde un punto de vista de gestión, porque me pareció un poco quizás que la pregunta de Ignacio iba orientada en un sentido científico. Eso me pareció entender de la primera parte. La metodología marco lógico tiene mucho que ver con rendimiento de gestión, ahí Ministerio de Desarrollo Social. Entonces es importante también entender que va en ese sentido. Otro tipo de mediciones de carácter científico, por supuesto que van a ser distintas y no necesitan ajustarse a lo que fue presentado acá hoy día. Entonces, creo que igual es importante mantener esa distinción, lo que se mide, se calcula, se sostiene para reportar, y lo que tiene que ver con desarrollo científico, procesos internos, etcétera. Y por otro lado, como varios de ustedes tienen proyectos que tienen un alcance distinto, en principio no es, ya de por sí no es factible que haya totalmente compartimiento de datos, porque algunos de ustedes, sus clientes, sus usuarios finales, están lejos en el sentido de que ustedes tienen productos de consumo masivo. O sea, si alguien vende en el supermercado, como olvidemos que vamos a tener el correo de esa persona, a diferencia de los que manejan aplicaciones y tienen datos mucho más cercanos e inmediatos. Eso un poco quizás para ajustar las expectativas de la cantidad de datos que se va a poder llegar a compartir, y también, por supuesto, en términos de privacidad. Eso les quería complementar. Sí, no, toda la razón. De hecho, solo para recalcar lo que dije anteriormente, si es que quieren hacer una medición de impacto, generalmente como una medición de impacto social, a veces incluso tiene que haber un tercero, que es como quien va auditando y se hace esta diferenciación de tener un grupo de control y como lo que les explicaba de JPAL, y en los términos de salud también hay otros protocolos, normas que se tienen que estar siguiendo. Acá, con lo que quiero que se queden, es que cuando se habla de impacto en este ámbito como de innovación, el impacto social, es tener buena relación y diferenciación con lo que son sus outputs y sus outcomes. Y sus outcomes es lo que se va a entender un poco como en el término coloquial de cuál es el impacto que ustedes están haciendo.
pero tienen que tener esos dos indicadores como súper bien identificados y ver cuáles además son esos supuestos y esos riesgos que van sucediendo según los indicadores que a ustedes les permitan discernir cosas. Eso. ¿Alguna impresión, consulta? Ah, yo mientras, Oh, alguien que... ¿quién? ah, Moisés, dale. sí, gracias por la presentación, estuvo muy clara. Y yo entiendo mucho de que a ti te gusta la investigación, por lo que he visto en tus presentaciones, desde el grado en que profundizas los temas. Dicho eso, ¿qué libro crees tú o qué autor, ya sea en podcast o en YouTube, que aborda de la mejor forma, con pera y manzanas, lo que significa esta teoría de cambio de impacto como mejor suene? Oh, buena pregunta. Yo, oh, hay una organización. Bueno, el taller pasado le mostré uno que se llama System Innovation, que es una organización que hace cursos, ahora están cobrando, antes lo hacía todo gratis, ahora están cobrando, yo no me he metido mucho a esos cursos, pero ellos tienen metodologías de innovación desde conceptualización de ideas hasta cosas académicas aplicadas mucho más complejas, pero hay otro que se llama, mira, lo voy a escribir y después lo voy a buscar, porque de ahí había muchas metodologías como de innovación social, teoría de cambio, uf, ya, no sabría, a ver, es que lo que pasa es que JPAL trabaja mucho esto, ¿ya? JPAL es como, se los nombré, ellos hacen esta investigación como de evaluación de impacto profundo, pero también tienen hartas metodologías disponibles, hacen videos, tienen bases acá en Chile y en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo, en verdad, si ellos vienen de India. Eh, y ellos diría que son los más capos en esto, pero también te digo que a veces es mucho más profundo, a veces puede ir más profundo y a quienes trabajan en el término de innovación, esto puede ser como, uff, ya, esto se me complejizó mucho y como, pues, si quieres meterte mucho, ahí. Si no, hace rato no leo la Social Innovation de Stanford, pero ahí son bien, te lo entregan bien masticado. Yo ahí les dejé el del Lean Data, seguramente con teoría de cambio y medición de impacto, el del Lean Data es del 2016. Seguramente hay cuestiones como mucho más actualizadas, pero te diría eso. No, no, Clarísimo, clarísimo. eso. Gracias, Pablo. Ignacio. Aprovechando un poco la pregunta tuya, Moisés, gracias. Quizás, Pablo, podríamos mostrarle exactamente qué les vamos a pedir, a nivel quizás más simplificado, una de tus Ah, láminas que tenía por ahí, sí, pues, sí, sí, como para sí. dejarlo Sí, muy en evidencia y con claridad, digamos, que en la matriz, perfecto, perfecto. Están viendo esto antes y que es termine la la... sesión y así podemos estar Claro, claro, súper alineados. claro. Ese, ese. Nos van a mandar la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Yo se la envío. Esto, que en verdad si es que lo ordenan, es así. Es así. Nombre del proyecto, propósito de la organización, a quién se quiere impactar De y hecho, es un necesidad, trabajo práctico, así que ya, insumo, esa misma. eso. Pero yo sugiero, y que eso es lo clave al final, añadirle cuáles son sus supuestos indicadores. Em, En cada Puede transición. ser exacto, puede ser que como un supuesto puede ser que no puedan obtener los datos que les permitan tener el indicador que quieren. Y eso es perfectamente, sucede, pasa. De hecho, si lo intentamos hacer, pasa que intentamos un año vincular a unos proyectos con Banco Estado y Banco Estado, como tenía ciertas políticas más restrictivas, no podían entregar ciertos datos y el emprendimiento que parte de su corazón era justamente conectarse con el viaje del usuario con respecto a los datos que iba generando, no podía emplearse. Entonces, es
fundamental y para eso sirve, y esa es la diferencia entre un marco lógico y una teoría de cambio. Por eso el nombre, teoría de cambio, es porque yo quiero hacer un cambio y en teoría deberían pasar estas cosas, pero lo más probable es que no sea como te la pinta. Eso. Creo que Ignacio tenía una duda, ¿o no? Sí, Ignacio, Un com- la mano levanta. Sí, no, la verdad quería complementar que quizás también, o al menos lo que nosotros estamos haciendo es ir más bien hacia los chilenos. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos en temas de fonoaudiología, estamos tratando de buscar qué indicadores ha usado el Ministerio de Salud en temas de fonoaudiología y tratar de guiarnos por ahí, primero para no inventar la rueda y no hacer un trabajo quizás de diseño que no vamos a terminar nunca, por lo que decíamos justamente antes en la presentación. Y porque por otro lado te topas con, por ejemplo, te topas con proyectos FONDEF o FONDECIT de cientos de millones de pesos que ya han hecho esta pega. Entonces, por ejemplo, yo conozco un FONDEF súper grande en el caso de las caídas, que a lo mejor a Moisés le podría servir como referencia, porque ahí llevan años investigando, midiendo, trabajo de campo. Entonces, de repente uno podría usar material también local como para Totalmente. para poder hacerlo un poco más directo, creo, quizás. Entonces, eso. No, Esa parte de lo de totalmente, afuera, Ignacio. también lo intento. Totalmente. De hecho, no sé si participaste como en el de alianza y colaboración, pero básicamente ese modelo de circulación de conocimiento, lo que debería pasar si es que existen como ecosistemas consolidados que promueven este tipo de compartimiento de conocimiento, es justamente eso, es no inventar la rueda. Seguramente hay proyectos FONDEF, hay investigaciones que ya están mostrando resultados y que tienen un sustento científico mucho más profundo. Como decía Moisés, a mí yo ahora me he dedicado un poco como a ponerle un poco más de investigación, pero era justamente porque a veces en el ámbito de la innovación faltaba consistencia metodológica para poder abordar estas cosas, pero desde otras disciplinas y desde otros espacios sí lo han trabajado. Entonces, como que yo por eso le mostraba como esta figura donde, por ejemplo, para el criterio social, esto está a nivel como desarrollo sociedad, desarrollo país, pero para criterios sociales específicos como de salud, de, 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 de oftalmología, de las cosas que tienen, claramente hay ciertos indicadores que ya están creados. Entonces ir a buscarlos y ver cuál sirve si uno tiene la tecnología habilitante para acceder a ese dato. Y en fin, todas las cosas que se tienen que ir poniendo en los supuestos e indicadores te permiten ir alcanzando eso, pero totalmente, muy, muy de acuerdo con lo que dice Ignacio. A propósito de eso, es súper bueno en los casos que necesiten trabajar con datos públicos, tener en consideración los que se publican, por ejemplo, las estadísticas del MinSal, porque generalmente son datos periódicos y de libre acceso, y eso hace que estén inmediatamente como disponibles sin que sea mucho trabajo para ustedes. En algunas de las sesiones de seguimiento hablé con una emprendedora que estaba interesada en cierto dato de salud y le hice este mismo comentario y le sugerí también que cuando ustedes, no sé, en el caso por lo menos de los problemas de salud, cuando se publican las normas técnicas asociadas a la prestación de salud o las orientaciones técnicas de implementación, suele ir definido cómo el mismo ministerio le va a hacer seguimiento al programa que se está promoviendo. Entonces, a partir de eso, ustedes también ya pueden saber qué le interesa al ministerio, qué datos están prefabricados y no tener que hacer un trabajo gigante para algo que ya hay un consenso sobre cómo medir o hablar el mismo idioma que le está interesando en este caso el sistema público. Buenísimo, buenísimo, Denis. No sé si hay más. Igual les quería recordar algo respecto al uso de datos. La charla que tuvimos con Vida hace poco, con César Rosales, de hecho, ¿se acuerdan de Fair Venture? Bueno, ojalá quienes trabajen con datos, sí, inteligencia artificial obviamente también, o sistemas de decisión automatizado, lo puedan completar, ¿ya? Y eso, si necesitan ayuda, contacto, ahí no pueden escribirme, ¿ya? Ahí estamos en contacto con Magical, que también va a ser como un sello y también podemos gestionar ahí un certificado, que eventualmente les podría servir, certificado de que
han hecho uso de las herramientas, no que correspondan a cierto nivel ético, ya no una certificación completa, pero sí de que están interesados, se están midiendo en ello, ¿ya? Sin entregar el resultado final, pero que están haciendo los cursos, el taller, ¿ya? Así que ahí me contactan y porque seguramente en algún momento les puede servir también, ¿ya? O puede ser considerado también por BID, dado que la charla provenía del BID. Eso sería positivo que la contestaran quienes no lo han hecho todavía y quienes están en ese tipo de emprendimiento. Y creo que no hay más consultas. Bueno, siempre las pueden hacer llegar. Así que La última, vamos a ¿para hacer- cuándo es esa tarea? Chuta, estoy sin cámara. Buena pregunta, Moisés. No hemos puesto fecha, ¿ya? Así que sí. Ah, ya. Eh, Creo post 18, para tenerlo Como, ahí. como es una universidad, la entrega era para ayer. Ah, claro. Pues, no, yo creo no, que una semana sería un tiempo más que prudente, ¿no? todavía no pero se puede responder ¿es a la pre vuelta. 18 o post 18? Pre-18, si no ya se le puede... Moisés ya está en el 18, chuta. Sí, agosto ya. No, no, todavía no se puede. Desde el 1 de septiembre es oficial que Ahí, se puede. eso, Lo vemos a la vuelta el 18. Sí, eso. podríamos hacer una fonda entre nosotros, no estaría malo. Oye, Un ponte distrito feliz. chico Yo voy, después. yo voy para Santiago. Podría Bienvenido cuando venga el Pablo. Eso. A todo esto, Buenísimo, muchas gracias, Pablo. El 21 tiene tiempo, ¿no? Si hiciéramos algo presencial. Semana el 18, pero día jueves, 21. Coordinémoslo. Ya lo Va en coordinamos la por el grupo. PPT, se envía la PPT, la fecha de la entrega y la encuesta del día de la Junta. De la Junta. Extraordinario. Eso. Ya, no sé, yo creo que esta tarea podría ser para el siguiente viernes, no el 25, el viernes 1, me parece. Para dar una fecha, porque si no hay fecha, no, ya sabemos lo que pasa. Así que eso yo creo que 8 días estamos menos bien, ¿no? Y así tenemos fresca la charla. ¿Qué crees, Pablo? Ujú. 8 días yo Sí, creo o sea, en hacer la teoría de cambio en verdad no se deberían demorar tanto, así que no, si no es tan complejo. No es tan complejo. Podría ser para la próxima semana o para el 1. Mira, la próxima semana es 31, ya justo antes de septiembre. Es el 1. Pablo, respetando ahí el código. Ya. Así que, Sí, quizás es mejor partir entregando algo que aunque no esté muy bueno, Pablo pueda iterar más veces, porque como es algo para muchos de nosotros totalmente nuevo, a la primera no le vamos a chuntar ni por si acaso. no se tenga tan poca fe, pero es una buena idea también. Como si yo creo que esto es iterable, así que estaría bueno. Ya, entonces hasta el jueves 31, una semana me parece bien. Ahí te la mandamos, Pablo, ¿no? Ya, Y pues. usaríamos la PPT y empezamos a trabajarlo, o va a haber algún documento con una estructura a llenar. ¿Cómo lo harían, Francisco? Dejémosla una planilla online mejor para que queden todos iguales. Ya, Lo podemos súper. bajar una planilla en línea. Eso. Y Y que la ustedes suban publican. súbanla a sus carpetas para que nos queden ahí. Excelente idea. Todo ordenadito. Sí. Súper. Ya, entonces, gracias, Pablo. Sí, me gustó. Nos mandan la PPT, please, para leerla. Sí, se la envió ahora. Hasta ahora está todo Muchas el- gracias. Gracias a todos. Nos Un vemos. Gracias, abrazo. Francisco. Gracias, Chao, Pablo. gracias. Estén bien. Muchas gracias, Chao, Pablo. chao. Chao, chao. Chao, Francisco.